parecido a la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF. Ya, aclaremos todas nuestras dudas con nuestra siguiente entrevista. Tenemos aquí en estudio a Cristóbal Huneus, hombre, más que de la casa, pues nuestro panelista de los lunes, pero que ha cumplido una tarea bien interesante y relevante todavía o ex coordinador de esta mesa técnica. Cristóbal, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días. Sí, la mesa terminó ayer. El lunes. Ya. Así que ex coordinador. Hay muchas dudas que tenemos. Primero, esto es bien genérico nomás para que la gente entienda. Lo que ustedes hacen una propuesta es una sugerencia al final de cuentas, ¿no? No es vinculante para que el Parlamento, el Senado lo tome y de allí saque estas ideas que ustedes han propuesto, que con Claudio estuvimos dando algunas de las que ustedes mencionaron. Para explicarle a la ciudadanía, en el fondo, el origen de esta comisión es en la discusión. Se votó en la Cámara, llegó al Senado, ¿no es cierto? Sí. Y en la discusión del Ejecutivo con los senadores de la comisión, ¿no es cierto? Acordaron de que hubiera una comisión técnica que mirara el proyecto, que hiciera propuestas, ¿no es cierto?, que facilitaran la discusión para votarlo en particular y ver cómo se puede mejorar. Entonces, en ese sentido, cada uno de los senadores nombró a un asesor, ¿no es cierto? Y el Ejecutivo me tocó a mí liderar la mesa, pero con un gran equipo, la Superintendencia de Pensiones, la Dirección de Presupuestos y el Ministerio de Hacienda. Y eso es el trabajo encomendado por los senadores y el Ejecutivo. Esos son los mandantes, en el fondo. Ahora, también todavía en el rechazo amplio, Cristóbal Huneus, sabemos que para el mundo político el tema les ha costado muchísimo cruzar el río y encontrar un espacio común. El hecho de que esto esté, digamos, con un resorte más bien técnico, que las propuestas sean más técnicas y que no estén al 100% teñidas, digamos, de la postura política de los distintos sectores, ¿permitió consensos que tú no habías imaginado? ¿Te pareció que fue más fácil llegar a consenso de lo que se pensaba? Bueno, todo esto tiene que ser ratificado en el Congreso después, pero para entender si desde lo técnico la postura es distinta, es muy distinta de lo político. A ver, yo creo que uno conversando, ¿no es cierto?, puede avanzar mucho. Y yo creo que aquí en las 7 semanas que nosotros trabajamos, nos juntamos todos los jueves, yo creo que se avanzó harto en limpiar, en perfeccionar, pero quedan todavía puntos difíciles. Pero también puntos que porque tampoco estuvimos todos los días juntos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que con un análisis más profundo en temas muy específicos, muy técnicos, ¿no es cierto?, yo creo que se puede llegar a un acuerdo. Sí, me refiero a lo siguiente, que el gobierno, hay muchas voces, Gerardo, que dicen que el gobierno cedió mucho desde su propuesta inicial. Estoy pensando en ese 6%, que ha sido como un tema bien de debate. Y lo que ha dicho el gobierno es que ha ido cambiando de posiciones, se ha ido acercando, pero que no podía renunciar al concepto de la solidaridad. ¿Esta propuesta lo tiene? Sí. Ya. ¿De qué Ahora, manera? Lo que pasa es que aquí hay que distinguir dos ámbitos que yo creo que son importantes. Uno es, hay un consenso de que hay que mejorar las pensiones de hoy día. No hay consenso, pero una buena parte de los comisionados, ¿no es cierto?, creen que hay que mejorar las pensiones hoy día. Ya. Y la gran pregunta es, ¿a quién y por cuánto tiempo? Entonces, ese es como ¿cuáles son los beneficios que yo doy? Y una discusión aparte, que nosotros no nos metimos mucho, con un brochazo muy, muy por encima, es, ¿cómo financio esto? ¿No es cierto? Y esas son dos discusiones aparte, que tienen implicancias aparte. Algunos creen que tienen que ir juntas, otros que creen que tienen que ir blandas. Entonces, en la parte de los beneficios, hay acuerdo que haya un bono tabla. ¿Qué significa eso? Que un hombre y una mujer que se jubilan a los 65 años con el mismo ahorro y tienen la misma composición familiar por la sobrevivencia, ¿no es cierto?, van a tener la misma pensión. Como las mujeres viven más que los hombres, ¿no es cierto?, al mismo ahorro, alguien tiene que poner la diferencia y este fondo fondo solidario, ¿no es cierto?, va a pagar esa diferencia. Y lo interesante es que hubo acuerdo que eso fuera algo permanente, que no fuera algo transitorio. Entonces eso yo también creo que es algo que limpia la discusión pensando adelante, porque entonces lo que queda es el nudo de este beneficio intergeneracional, cómo yo subo hoy día las pensiones de los que ya están hoy día jubilados. Ya, mencionaste el 65 de jubilación. Eso es como el mínimo. Si se jubilan después... Pero tú no propones que la mujer se jubile a los 65, ¿no? ¿Es eso lo que está proponiendo la mesa? No. Entonces, esto es igual que la PGU, ¿no es cierto? La PGU dice, mira, yo empiezo a pagar a los 65, si tú te jubilas antes... Lo recibes así a secas nomás. Lo recibes a partir de los 65.
Ya, ¿no y ese es como y una eso es lo especie de- mismo, estamos pensando en el mismo concepto para el bono tabla. Algunos proponían que si te jubilabas antes, recibieras menos beneficios, ¿no es cierto? Como está en el proyecto de ley, y es una discusión ya mucho más técnica y ver si dan los recursos. Y eso sería, y ahí después se le daría una especie de un delta, ¿no? A cada uno. A cada mujer. A cada mujer. Sí. Y ¿ustedes nos dicen de dónde sale ese dinero? No, nosotros hay una discusión bien somera en uno de los párrafos sobre el financiamiento. Algunos decían que tenía que ser un préstamo, otros decían que no, pero es una discusión que yo creo que... Va a aterrizar en la política finalmente esa Y discusión. puede ser que requiera un resorte como técnico, pero eso ya es una segunda fase porque los temas que cubrimos fueron súper hartos. Sí, hay otro punto que tiene que ver con el tema de la PGU, de la pensión garantizada universal, que finalmente se dijo, no vayamos al 100%, quedémonos ahí en el 90%. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿eso cubre probablemente sectores, los sectores más vulnerables, los sectores que han quedado en una posición más debilitada respecto a sus pensiones? ¿Tú dirías que esta propuesta avanza más bien a esa gran mayoría o pone foco sobre los sectores medios? A ver, es una muy buena discusión. Lo que pasa hoy día con la PGU es que la PGU, ¿no es cierto?, fija un piso. Sí. ¿No es cierto? Un piso hoy día y tuvimos una discusión, ¿cuál es el punto de referencia? Porque hoy día la PGU no tiene punto de referencia, todos muy preocupados de las implicancias fiscales, ¿no es cierto? Porque si yo hago una proyección para adelante y asumo que la PGU crece al crecimiento de los salarios, como ha pasado en promedio en los últimos 15 años, llegamos en 20 años al 7% del PIB. Hoy día estamos menos del 3%. Entonces es un aumento explosivo. Nosotros sugerimos que la referencia sea la línea de la pobreza. Nosotros no queremos que nada adulto mayor viva en condiciones de pobreza como un objetivo. Son 214.000 pesos, creo que es la PGU, ¿no? Claro, y la línea de la pobreza está hoy día en 229. Entonces falta un delta. Hay que subir un poquito, ya. Falta un delta todavía. Pero la pregunta ¿es la PGU el instrumento para llegar a todos? Y lo que nosotros consideramos es que, mira, las tasas de reemplazo de la gente que está como en la parte más arriba de la distribución, ¿no es cierto? Quizás debería pensarse, la gente que está en la parte de abajo, los que tienen pocos ingresos, ¿no es cierto? Y la gente más pobre, hoy día ya tiene tasas de reemplazo muy altas. Claro, sobre porque 100, 120, 80. Si ganaba 120.000 o 160.000, con la PGU más 214 Entonces, gana casi el doble o más. Subir la PGU para todos va a subir aún más la tasa de reemplazo y es súper costoso. Entonces lo que nosotros decimos es, mira, aquí hagamos un beneficio intergeneracional que premia a la gente que cotizó más. Claro. Nosotros fijamos el límite como para que haya un aumento importante en los 10 años, y hacemos una simulación con 10 años y una simulación con 15 años, ¿no es cierto? Hay sugerencias cómo abordar, fijamos principios y este corte obviamente beneficia más a la gente clase media y los que cotizan más, los que cotizan 20, 25, 30 años. ¿Y las lagunas? Porque y también hay un seguro. Claro, te vas a encontrar con eso, que claro, gente entonces, que impuso durante 15 años, pero entre medio quedó sin trabajo un año y tiene entonces, un año de laguna. Claro, en ese mismo sentido, se acordó y hubo unanimidad un seguro lagunas, que básicamente si yo voy al seguro cesantía y voy a la cuenta individual, el Fondo Solidario me va a pagar las cotizaciones previsionales. Hoy día el seguro cesantía paga las cotizaciones previsionales cuando yo hago uso del Fondo Solidario, pero ahora también se va a extender al uso de la cuenta individual. Entonces ahí también se soluciona una parte del problema de las lagunas que tú mencionabas. Usted escucha al economista, columnista también, además de Pauta, y quien fue hasta el lunes coordinador de esta mesa técnica para la reforma previsional. Tú decías, se le daría a esas personas de 10, 15 años de cotización un extra, ¿cierto? Claro. Ese extra, ¿se sabe cuánto va a ser y de dónde precisamente va a salir? Porque explique eso de lo intergeneracional y se entienda la idea que ustedes le proponen al Senado. Claro, en el fondo la discusión y lo que tiene el proyecto de ley es cómo mejoro pensiones hoy día de los actuales pensionados. Claro. Los actuales pensionados, como ya están jubilados, a este nuevo sistema no van a contribuir. No. Entonces, el beneficio intergeneracional es que la generación que está cotizando hoy día, ustedes, yo, ¿no es cierto? ¿Ya? Todos los que, buena mayoría que nos escuchan, vamos a cotizar para que otra generación que ya se jubiló se beneficie. Y de la misma manera, más adelante, cuando yo me jubile, ¿no es cierto? Si este sistema funcionara en régimen, cosa que la comisión no propone, otra generación me financiaría. Entonces, entre generaciones. Para que no se enrede quienes nos están escuchando. Eso no significa que tú le vas a sacar un porcentaje a ese 6% que siempre se hablaba. De ahí va a salir para ayudar a la generación actual. Era la propuesta que insistía siempre la ministra Jara. Si no le sacamos de ahí, no le mordemos a eso, los de ahora no tienen mejor pensión. No es eso lo que ustedes proponen. No, nosotros
hablamos del concepto y del beneficio. No entramos en la discusión ¿de dónde? De dónde viene. Entonces aquí hay dos posturas. Uno, que sea parte de las cotizaciones, ¿no es cierto? Yo cotizo hoy día y después me dan un beneficio. Y hay otra postura que dice, mira, no, ¿sabes qué más? Esto tiene que ser un préstamo que al final termina pagando el Estado. Y ahí hay como dos discusiones que yo creo que van a ser parte de la discusión más política que decía Claudia. Que es un punto, y no solo político, la verdad es que ese punto de la reforma yo creo que es un punto de definición societal. Cómo nos organizamos como sociedad para poder, o sea, esto no es solamente, creo yo, una discusión política-técnica, sino el diseño que como país nos damos para la discusión. Nuestras preferencias van a influir en qué camino, si es uno, es otro, es un punto intermedio. Ya. Hay una columna que trae hoy día el Mercurio, que firma... Fernando A. Sí, exactamente. Arturo Fernando A, constitucionalista, profesor de Derecho de la Universidad Católica, que, ojo, pone un punto donde seguramente se va a ir un debate, y no va a ser un debate político, él lo plantea como un debate constitucional, porque dice que el proyecto de reforma previsional que está aprobado en la Cámara, él dice, en su legítima búsqueda de mayor competencia entre la AFP, recurre a un elemento peligroso e inconstitucional. Propone cambiar de administradora a grupos de afiliados sin su previo consentimiento, que es lo que planteas tú, Gerardo, hace un rato, y que esto sería inconstitucional. Sí. A ver, yo creo que ahí hay una gran discusión. Es un buen punto. Hay una gran discusión al respecto. La persona que más ha estudiado este tema desde todas las aristas, ¿no es cierto? Salvador Valdés, sacó un estudio el lunes bien profundo, bien súper interesante, donde discute algo de esto, ¿no es cierto? Él dice que no es así, pero yo quiero retrotraernos al 2008, ¿no es cierto? La reforma previsional de la presidenta Bachelet, hubo una discusión en la Comisión Marcel sobre la licitación de stock. Y se decidió, habían dos posturas, en la licitación de los nuevos afiliados. Yo obligo a gente a cotizar, porque eso es el sistema de seguridad social. Sí, claro. Y yo a los nuevos afiliados los obligo a estar en una AFP por 2 años. Sí, que así ocurre hasta ahora con esa licitación de carteras, claro. Aquí yo hago la licitación de stock por default y en cualquier momento se puede salir. Entonces... Bien. Si funcionó lo del 2008... Y no era inconstitucional. Y no era inconstitucional, ¿por qué ahora, con menos restricciones, ¿no es cierto? Perfecto. Va a funcionar? Y un punto más, ¿no es cierto? Porque si el Estado te obliga a cotizar, ¿no es cierto? Está afectando tu libertad, tiene que asegurarse que sean condiciones razonables, porque él es el que te está obligando. Cristóbal. Entonces, ahí la discusión es, bueno, ¿es razonable esto? Hay un grupo que considera que no, esto debería ser por invitación, por el argumento que tú dices, y hay otros comisionados que dicen no, debería ser por default, porque al final el individuo se puede salir en cualquier momento. Cristóbal, uno de los temas que mencionó insistentemente la ministra Jara en el último tiempo es que esto era sin AFP, definitivamente. Es más, ella decía que no había reforma sin sacar la AFP, tienen que salir del negocio, era una frase bien usada por ella. En esta comisión no proponen eso. Ustedes lo han visto desde el punto de vista técnico. Ella cuando escucha ayer vuelve a decir que hay que sacar la AFP, que hay que separar. ¿Por qué ustedes desde el punto de vista técnico llegan a la convicción que no es tan prioritario sacar las AFP? Claro, hubo una discusión en la comisión respecto a las economías de escala, la separación de la industria, ¿no es cierto?, obligatoria, porque ojo que el documento sugiere no obligar a separar, obligar. Entonces, la separación de la industria, ¿no es cierto?, se justificaba en parte porque habían economías de escala en la parte de administración de cuentas, ¿no es cierto? Y esa era la gran justificación de alguna manera técnica. Y hubo una gran discusión en la comisión donde no hubo un convencimiento que estas economías de escala fueran tan grandes. Pero entonces, si tenemos que, por una parte, la ministra Janet Jara ha dicho una frase que ha generado mucha polémica, que finalmente acá el tema de previsión está secuestrado por, ¿no? Eso pone también sobre las AFP un punto muy complejo, porque sobre ellas ha caído o ha recaído una suerte de responsabilidad. Entonces, que no se haga ahí un cambio no puede significar que para la ciudadanía quede ahí. Claro, yo creo que el tema de la ciudadanía es muy importante, ¿no es cierto? Entonces, por eso el énfasis del proyecto es, al final, lo que el proyecto del gobierno persigue, ¿no es cierto?, es que las comisiones sean más bajas, porque las AFP, ¿no es cierto?, su rentabilidad hoy día son súper altas, como lo muestra Salvador Valdés. Y la punta de lanza de eso es la licitación de stock, ¿no es cierto? La licitación de stock bien hecha, un grupo grande, aleatorio, podría bajar sustancialmente ese costo. Ahora,
eso también, y a eso también hubo una discusión en la comisión, que es de la preocupación de la ciudadanía que existe hoy día, que es, dicen, mira, bajan mis fondos y la AFP igual gana. ¿No es cierto? Entonces ahí lo que hubo una discusión, mira, debería haber un benchmark bajo el cual las AFP, los nuevos gestores de inversión se evalúen, si te va muy bien un premio y si te va muy mal un castigo, para que justamente, porque ese sentir ciudadano tiene asidero y hace un montón de sentido. ¿Y la idea de una AFP estatal aparece? Eso también aparece en el texto. No hubo consenso. Sobre todo en el escenario de la licitación, había un grupo de comisionados que decían, mira, hoy día en la seguridad social el Estado funciona por default, FONASA, ISL, ¿no es cierto? Sí. Y aquí entraría por competencia. Entonces el Estado sería juez y parte, licita y después asigna. Entonces algunos decían, mira, si participa el Estado yo no estoy a favor de la licitación de stock. Otra gente decía, el Estado podría hacer un default, podría licitarse una facilidad esencial. Es un punto que va a tener que resolver el mundo político donde no hubo consenso técnico. Tiene pros y contras y están de alguna manera las dos visiones recogidas en esa parte en el informe. Usted escucha al economista Cristóbal Huneus conversando con Primera Pauta sobre esta propuesta que ha entregado la Comisión Técnica Previsional al Parlamento. Otro de los temas que tú mencionaste allí, que había esta ayuda, este tema intergeneracional, se mencionó que los afiliados hicieron un préstamo al Estado y se lo devolvieron. En ninguna fórmula de lo que ustedes han concluido se puede entender esto como lo que se temía antes. Esto es una entrevista, en varias entrevistas no apareció este tema. La cuenta nocional, que al final de cuentas era un vale por. Y nadie quiere vale por porque el Estado no sabes tú, quien esté a la cabeza 20 años más, te va a devolver esa plata cuando tú ya tengas 65. Eso nuevamente vuelve al tema de cómo se financia. Exactamente. Y como nosotros no entramos en esa discusión muy pincelada entre préstamo o no préstamo, no entramos en la discusión, si fuera uno, ¿cómo contabilizo? No una sugerencia, entonces. No, claro. No, eso nosotros no es resorte político. Claro, nos centramos más en cómo deberían ser los beneficios, a qué grupo, de hecho, no discutimos la transición, va a durar estos 10, 15, 20, 40 años, porque ya eso requería mucho más tiempo, simulaciones, y nuestro tiempo era acotado en dar más principios para ayudar a discutir que en la solución final, porque recordemos que lo que quiere el Ejecutivo es que se vote en general. Sí, claro. Después viene la discusión mucho más técnica. Perdona, Gerardo, sí, cuando venga en general, me llama la atención que, sabiendo la comisión experta que este es un tema nuclear en la discusión del famoso 6%, ¿qué se hace? ¿Cuánto va a solidaridad? ¿Cuánto a cuentas individuales? Como que se bordeó el tema, pero no se entró allí. Es que esa lo que fórmula pasa es que tiene que ser política. No, lo que pasa es que esto, como digo, son dos partes separadas que están unidas, pero yo creo que nosotros hicimos una contribución bien importante definiendo bien el grupo de beneficio. Y eso va a ser más fácil después hacer el financiamiento, porque ¿qué es primero? La carreta de los bueyes. Nosotros consideramos que, pensemos bien en el beneficio, el impacto que tiene, cuánta gente estamos hablando, cuánto sube la pensión. Acordemos una fórmula ahí y después podemos decir, cuánta plata necesitamos, de dónde viene y cómo esto se financia. Entonces yo creo que tú tienes razón, falta la discusión de financiamiento, pero nosotros creemos que ahora que los beneficios hay una propuesta más acotada, con grupos y todo, yo creo que puede ser más fácil. Una máxima que había en el último tiempo, que si no iban a solidaridad una parte o gran parte del 6%, las pensiones no subían de aquí a 40 años. ¿Ustedes concluyen lo mismo? Lo que pasa es que sí hubo consenso que había que subir pensiones hoy día y se acotó el grupo. Es decir, en eso hay acuerdo. Lo que, como bien dice Claudia, lo que falta ahora ver, decir ya, este grupo, ya, ¿y de dónde sacamos la plata? Ya, pero entonces hay una fórmula que sin ese 6% vaya solidaridad se pueda mejorar las pensiones ahora. Hay un camino para eso. Claro, que es el préstamo. Eso sería una fórmula. Ya. Pero es una discusión que... Es la que viene, claro. la discusión que viene. Es la que viene. Ya, y yo sé que ya tenemos que ir cerrando. Cristóbal Huneus, tal como es la propuesta técnica que te tocó coordinar, ¿se acerca, crees tú, al ánimus de lo que puede suceder en el Congreso? ¿Se consideró de qué manera poder facilitar este acuerdo?
Bueno, O sea, aquí quiero decir, yo- ¿se queda sí. pavimentado el camino? ¿Se le pone tablita para cruzar el puente o no Yo tanto? creo que se hace más suave el camino. Ya, perfecto. ¿No es cierto? Porque lo bueno de esta comisión es que cada uno de los comisionados, como fue mandatado por un senador, tuvo esa conversación. ¿No es cierto? Como ir contándole, preparando el camino, explicándole el contexto y todo. Entonces yo creo que hoy día esto fue un aporte. El Ejecutivo y los senadores tendrán que ver qué toman y no toman, ¿no es cierto? Porque es una propuesta y por lo tanto yo creo que va a facilitar la discusión. Otra cosa es que si se aprueba o no se aprueba el... No, claro, Yo por soy supuesto. optimista, ¿no es cierto? Que va a ayudar, pero queda un camino técnico todavía largo y político largo por recorrer, porque esto es una reforma que toca... Complejísima. Ahora, nosotros la simplificamos un montón, saldo no lo hacemos a flujo, ¿no es cierto? Nos metemos el tema cobranza, ayudamos un montón de partes, pero faltan todavía. El hecho que ustedes hayan sido, estas personas fueron representativas de distintos sectores políticos, ¿podría transformar esto en algo más efectivo que la Comisión Bravo entonces? Es una buena pregunta. Yo pienso un poco cómo funcionó la Comisión de Salud que ayudó al tema de ISAPRE, ¿no es cierto? Sí, y ahí también... pero ahí no lo tomaron muy en cuenta No, lo que sí, propuso. pero facilitó la discusión. Si al final del día Da un marco, en el fondo nosotros da un marco. son facilitadores. Perfecto. No necesariamente toman todo. Y yo creo que quizás es un súper buen ejemplo. Facilitó la discusión, pero los parlamentarios consideraron otro camino y por lo tanto ese fue el camino que eligieron. Pero yo creo que la comisión en ese sentido facilitó la discusión de manera muy importante. Sí. Yendo por ese camino. Al final del día tú lo que quieres es que se legisle bien y esto fue un insumo más. Sí, lo último tiene que ver con las expectativas, porque en el fondo, tú dices, lo que hace la comisión técnica es delimitar, es facilitar, pero también es ponerle racionalidad a lo posible, ¿no es cierto? A lo posible. Y Se puede mirar de una manera, ¿no a es lo que es cierto? posible, porque Sí. hay diferencias que son muy, bueno, tan grandes son que no se ha podido llegar a una reforma. Pero la ciudadanía está muy expectante porque cree que esta reforma le viene a cambiar la vida. Y si la reforma finalmente se tiene que hacer, obvio, como todas las cosas probablemente políticas, en la medida de lo posible, quizá el cambio no va a ser tan radical como la ciudadanía espera, y el tema de las expectativas también pesa sobre reformas que son tan emblemáticas, tan importantes y prioritarias como esa, ¿no? Sin duda, yo creo que el problema es que las expectativas están muy altas, ¿no es cierto? Y quizás yo creo que esta va a ser una reforma importante, le va a mejorar la vida a mucha gente y por lo tanto yo me quedo con eso. Probablemente mucha gente quizás no se le van a cumplir las expectativas, pero de lo que se discutió hay mucha gente que se va a sentir beneficiado por esta reforma. Muy bien, Cristóbal Uneus nos ha acompañado hoy, nos va a acompañar el lunes de nuevo, porque